Buenas noches. Estamos en nuestra semana 10 de nuestra materia de Derecho Civil 3. Para esta semana nos corresponde elaborar nuestro cuestionario número 5. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para ir mostrándoles cómo está conformada en nuestra plataforma esta semana que es la semana, ya es la semana 10. ¿Ok? Nomás permítanme porque voy a abrir la página de la universidad. Estaba batallando un poquito con el internet, por eso a lo mejor se tarda un poquito en abrirme las páginas. Bueno, como mencionábamos, estamos en nuestra materia de Derecho Civil 3. Estamos ya en la semana 10, ya estamos en las casi últimas semanas de nuestro curso, de nuestra materia. Y para esta semana 10 nos corresponden los temas de ofrecimiento de pago y consignación, así como el incumplimiento de las obligaciones. ¿Ok? Como les mencionaba, aquí están las instrucciones de nuestro cuestionario a desarrollar. Aquí está anexado nuestro cuestionario. Nuestro cuestionario consta de 15 preguntas que ustedes van a ubicar en esos dos capítulos que ya les mencioné, que abarcan de la página 352 a la 357, que es ofrecimiento de pago y consignación. Y en cuanto al incumplimiento de las obligaciones, este abarca del 357 al 381. ¿Ok? Aquí igualmente van a aparecer nuestras instrucciones para el desarrollo de la actividad y la fecha de entrega, que abarca del 29 de marzo al 4 de abril a las 23:55. Producción, obviamente el desarrollo del cuestionario y una conclusión una vez que hayan leído y analizado esos dos capítulos, ¿sí? Aquí, como les menciono, les anexo la rúbrica a calificar, que uno de los puntos va a ser que utilicen el formato de Word con el tipo de letra y las referencias que se van a señalar, que su gramática y su ortografía igual sea muy cuidadosa, que no cuenten con errores ortográficos y que utilicen la evidencia que en este caso se envió, que es el cuestionario, y nuestro libro base. Obviamente, como ahorita les referí, van a contener portada, introducción, el desarrollo y la conclusión. Ya ustedes, tomando en cuenta todo lo anterior y que cumplan con ello, es como van a poder obtener su calificación total, que obviamente ya sabemos que es el 10. Aquí, al momento de ustedes analizar este capítulo, estos dos capítulos que dijimos, que el primero abarca del 352 aquí lo vemos nosotros. Nomás como les mencionaba, sí está un poquito, estoy batallando un poquito con mi internet. Quiero darles los puntos importantes de estos dos capítulos a manera de sintetizarles los temas. Yo me imagino que también, como estoy compartiendo pantalla, se tarda un poquito en que me dirija a la página. A ver, déjenme vuelvo a intentar. Yo me sitúo en la página 357, si se tarda un poquito. A ver.
ver si me voy de manera un poco más lenta para ver si me permite ir viendo el tema. Con el puntero. Ok. A ver, aquí abarqué más páginas. Ok, ya casi estamos por lo que corresponde a nuestros capítulos de la presente semana. Ok, entonces dijimos que empezamos en la página 352. Como ustedes podrán ver, nuestro autor es muy abundante en la información que nos ofrece, y obviamente esto pues nos puede llegar a confundir en cuanto a lo más importante de nuestro tema, o a lo mejor ya al ver tantos conceptos en relación al mismo tema, pues sí nos llega a causar algún conflicto. Entonces vamos a ir por lo pronto por la parte correspondiente al primero que mencionábamos, que es la consignación, el ofrecimiento de pago y la consignación. Aquí nos menciona que el ofrecimiento de pago y consignación de la cosa o la cantidad de vida, ¿cuándo ocurre? Cuando nosotros tenemos una obligación con nuestro acreedor, obviamente nosotros en calidad de deudores, y esa persona no nos quiere recibir el pago o se niega a recibirlo. A veces puede ser de manera dolosa que se niegue a recibirlo para después ellos acreditar algún incumplimiento y querer cobrar a lo mejor algún daño y perjuicio, que obviamente pues, puede ser que proceda de esa manera, o a lo mejor puede ser que de repente no encontremos a la persona a la que le debemos, que haya cambiado de domicilio, y pues, obviamente nosotros que somos la parte que en este caso es el obligado, tenemos esa inquietud o a lo mejor esa incertidumbre de pues qué va a pasar si incumplimos. Entonces, obviamente nuestra consignación ante una autoridad judicial. Como les mencionaba, aquí dice que el ofrecimiento de pago y la consignación de la cosa, cantidad de vida, ocurre cuando el acreedor se rehúsa a recibir la prestación que se la deuda o a dar el documento justificado. No tenemos la precaución de, obviamente ahora es más fácil en la actualidad porque podemos tener un comprobante, un ticket, un recibo de transferencia o una cuenta, o obviamente tenemos más manera de cómo comprobar acreditar es que cumplimos con nuestra obligación. Obviamente hay situaciones en las cuales las personas a las que les vamos a hacer el pago se niegan a que sea por medio de una transferencia, que sea por medio de una tarjeta, y pues obviamente lo único que nos quedaría si nosotros entregamos esa cantidad en efectivo sería que ellos nos dieran un documento para justificar el pago, un documento para acreditar que nosotros dimos ese pago, un escritito que nos hagan donde nos reciben, un tipo recibo, ¿verdad? Entonces, al existir todas las instituciones, pues nosotros lo que podemos hacer para mejorar y justificar que sí cumplimos y tener nuestra prueba, pues acudir ante la autoridad judicial y hacer ese ofrecimiento y consignación ante un juez. ¿Ok? Nos dice, aparte de estos casos en que existe justificación en el acreedor para negarse a recibir, puede ser en forma arbitraria o indebida. Aquí porque nos dice el autor que hay ocasiones en que puede tener motivos el acreedor para negarse a recibirlo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor nos dice el acreedor, pues es que me quería pagar, pero no era la cantidad completa y no se la quise recibir.
o me la quiso recibir después de un mes, entonces ya me lo quiso dar después de un mes, entonces yo me negué a recibirlo. Aquí por eso nos dice que tienen motivos para negarse a recibir cuando se viola el principio de exactitud en los pagos, obviamente que pues el pago no sea el completo. En cuanto al tiempo, que no sea en las fechas convenidas, igualmente en el lugar, modo o sustancia. Puede ser que a lo mejor se ordenó a pagar una cantidad en efectivo y nos quiera pagar con especie o nos quiera pagar con otra cosa para justificar ese cumplimiento. Y obviamente, al no ser de la forma establecidas, pues el acreedor se puede negar a recibir esa cantidad. Esa es la manera en la cual puede ser de manera justificada. ¿Ok? Entonces, también nos señala en el momento en el que se extingue la obligación. Obviamente nuestra obligación de hacer ese pago se extingue cuando la persona, obviamente, puede ser, ya depositamos el dinero ante la autoridad judicial, ya se le citó a la persona para que fuera a recibir ese pago y él se negó a recibir, pues obviamente ya no tiene más situación el juez que decir, obviamente, si él se niega a recibir, pues que se puede, pues tenemos que tenerle por acreditado el pago a la persona. Obviamente, él está teniendo ese interés de cumplir con su obligación. Nos dice que cuando el juez resuelve que el ofrecimiento y la consignación estuvieron legalmente hechos, ¿qué quiere decir? Que el ofrecimiento de dar y el dinero que se depositó es de acuerdo a la obligación, es de acuerdo a lo que se fijó al momento de establecerse ese pago, y que el acreedor se rehusó sin motivo alguno a recibir el pago, determina el propio código que la obligación se declarará extinguida. ¿Okay? Entonces, esa es la situación que a veces pasa. Hay situaciones en las cuales hay una obligación de alimentos en la cual la madre no desea recibir el pago del padre de alimentos, a veces se niega o dice, no, ¿sabes qué? No te voy a... Hay ocasiones en la práctica, obviamente se ve mucho, que pueda decir, no te voy a dejar ver al niño y tampoco te voy a recibir el dinero que me vas a dar. ¿Para qué? Para después a lo mejor hay momentos en que hay discusiones, hay situaciones en las cuales no se ponen de acuerdo y se niega a recibir el pago por estar enojado con el padre, porque a lo mejor se atrasó con los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, al negarse a recibir el pago y no tener al padre donde poder hacerle un depósito y comprobar qué hacer esa persona, es acudir ante el juez, obviamente con un certificado de depósito, a llegarlo al juez mediante un escrito y en la cual diga el certificado de depósito la cantidad, porque concepto es, que en este caso pues sería una pensión alimenticia, a nombre de quién está, obviamente de la madre en representación del menor, y ya con eso podría llegarse ante el juez. Y el juez lo que ordenaría sería citar a la madre para que reciba en representación del menor, obviamente, esa cantidad de dinero. ¿Okay? Esto estamos hablando en cuanto al ofrecimiento y la consignación del pago. También nos dice en nuestro capítulo, aquí habla de ya unas jurisprudencias como la jurisprudencia resulta cumplirla porque son criterios que ya se llevan a cabo por los jueces al momento de resolver diversas sentencias que ya fueron resueltas de la misma manera. Entonces, como ya se determinó algo que debe acatarse, tiene igual obligación que una ley para nosotros. Por eso son las jurisprudencias. ¿Okay? Aquí nos dice, una vez que el deudor ha hecho el ofrecimiento en forma extrajudicial, si el acreedor se niega, ¿qué significa extrajudicial? Que la persona que tiene esa deuda ha acudido con el acreedor y no ha querido él recibir el pago. Si el acreedor se niega a recibir, ocurrirá ante el juez, va a comparecer ante el juez ofreciendo pagar y pidiéndole que lo cite para que el día y hora que se señalen comparezca a recibir la cosa o la cantidad debida o a verla depositar si se niega a recibirla.
el juez dará entrada a esta solicitud y citará al acreedor para darle entrada que desde la misma se haga la consignación de la cosa o cantidad. No bastará que el deudor ofrezca que el día de la diligencia exhibirá la cosa o cantidad para que el juez dé entrada a la solicitud. En la diligencia, si el acreedor recibe el ofrecimiento seguida de la consignación y extingue la obligación con todos sus efectos. Si se rehúsa a recibir, el juez debe entonces expedir un certificado, es decir, levantar una constancia donde no compareció o habiendo comparecido se negó a recibir. Eso es lo que el procedimiento que como les digo, se llevaría ante un juez al momento de que el deudor no pudo de una manera extrajudicial, o sea, de antes de llegar con el juez, que obviamente el acreedor le recibiera el pago. Aquí hablamos ahora del capítulo de lo segundo, que hablamos de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad civil. Nos dice que hay acciones por ese incumplimiento. Cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible por tener un plazo determinado o bien porque se cumplen los requisitos legales para ello, se incurre en mora. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si al momento a lo mejor de establecer un contrato de compraventa o un contrato de promesa de compraventa o a lo mejor un contrato de arrendamiento, se fijó fecha y hora o fecha y lugar para un pago y se pasó esa fecha, a partir del día siguiente, ya al momento de que no se cumplió con la obligación en el plazo fijado, ya estamos incurriendo en una mora. ¿Por qué? Porque ya se feneció la fecha fijada o pactada y la persona no cumplió con esa obligación. Nos dice que cuando el deudor incurre en mora, da derecho al acreedor a exigir el pago de una indemnización compensatoria, que es el equivalente a los daños y perjuicios que sufrió por el incumplimiento absoluto de la obligación o que ésta se cumpla íntegramente y se le pague además una indemnización moratoria. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo fijé con otra parte un pago, o a lo mejor nosotros establecimos una venta de una casa y establecimos, ¿sabes qué? En esta fecha me vas a dar el anticipo y yo te estoy separando a lo mejor la casa para la venta y se pasa ese tiempo y la persona no cumple, pues obviamente ahí él puede decir que él sufrió daños y perjuicios porque él perdió clientes por estar esperando a esa persona o a lo mejor separarle esa venta y eso es lo que podría exigir, ¿sabes qué? Pues si a lo mejor era el primer pago o a lo mejor ya habíamos hecho un anticipo y al final de cuentas se echa para atrás con la obligación que habíamos pactado a lo mejor en una promesa de compra-venta. Entonces, eso es lo que puede alegar el acreedor. Nos dice que la mora es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. ¿Qué quiere decir el injusto retardo en el incumplimiento? Pues que no tenga una justificación, que no haya un motivo que haya impedido al deudor pagar. Obviamente, si el deudor dice, ¿sabes qué? Me fue imposible pagar, fue una situación ajena a mí que no pude evitar y él lo justifica legalmente, pues obviamente puede evitar a lo mejor ese pago de daños y perjuicios y que se le haya acreditado en mora, ¿verdad? Porque aquí nos dice que no todo retardo en el pago hace incurrir en mora al deudor, pues pueden exigir causas justificadas para no cumplir puntualmente en una deuda. Pues a lo mejor puede exigir, ¿sabes qué? Pues tenía ese día tu pago, pero no sé, hubo un problema con el banco y no me funcionó y no me llegó el depósito, entonces yo al no tener ese dinero, pues me vi imposibilitado a poderte pagar. Esa pues sería alguna de las maneras justificadas, ¿verdad? Igualmente aquí nos habla de cómo se establece la mora en el Código Civil y consecuencias de la mora. Nos dice que las principales consecuencias de la mora, pues como hablamos ahorita en párrafos anteriores, que puede ser responsable de daños y perjuicios el deudor. Igualmente, arroja el riesgo de la cosa sobre el deudor, pues por encontrarse en mora se estima que se halla en culpa. Tratándose del deudor moroso, es lógico considerar que si la cosa se pierde por caso fortuito, en cierta forma ha causado para ello, pues eso es lo que nos menciona, ¿verdad? Obviamente,
todos los daños y perjuicios y todos los riesgos que se puedan suceder, pues son para el deudor, que no cumplió con su obligación en tiempo y forma. Y nos dice que por último la mora, consecuencia de un cumplimiento retardado, obliga al deudor a pagar los gastos judiciales. ¿Qué quiere decir? Que si obviamente él no pagó en tiempo y forma y obligó al acreedor a llevar un juicio ante el juez para exigir el cumplimiento, él, al haber originado ese juicio y es obviamente al haber originado que un juez resolviera y todo un procedimiento se siguiera, él está obligado a pagar los gastos judiciales. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que el juez le va a fijar cierta cantidad al momento de dictar la sentencia, porque a él haber incumplido motivó que se iniciara un procedimiento judicial. Y luego ya que hablamos de los daños y perjuicios, de la indemnización compensatoria, de la indemnización moratoria, que son las consecuencias obviamente de lo que hablábamos de la mora. Los daños y perjuicios se fijan siempre en dinero. Es una situación importante, ¿verdad? Obviamente, si yo tuve un daño y un perjuicio, yo le voy a decir al juez, yo como acreedor, voy a decir, ¿sabes qué, juez? El deudor tenía la obligación de pagarme en este día y por no haberme pagado en este día, yo tuve una pérdida o tuve un daño y perjuicio por tal situación. Entonces, conforme a lo manifestado por el acreedor, obviamente se va a determinar esa cantidad. Obviamente, a lo mejor él puede decir, pues perdí tanto dinero o perdí esta venta o a lo mejor él va a especificar qué es el daño. Aquí daños causados. Obviamente el juez va a determinar lo que tú me estás diciendo que es un daño, obviamente tiene que ser derivado de ese incumplimiento. No me vas a venir a querer exigirle al deudor un daño que no es derivado de que él no haya cumplido en tiempo. Obviamente tiene que haber esa relación para que se pueda fijar esa cantidad de reparación del daño. Entonces, esos son los aspectos más importantes de nuestros capítulos para tomarlos en cuenta. Igual ustedes, al momento de resolver su cuestionario, si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a los temas, respecto a los elementos del amor, a las consecuencias legales que ésta tiene, igualmente lo relativo al ofrecimiento de pago y la consignación, pues ustedes obviamente con toda confianza me mandan mensaje y ya vemos la manera en la que la manera en la cual podemos explicarles, a lo mejor plantearles algún ejemplo para que les quede más claro. Muy bien. Y pues yo opinión personal respecto a la mora. Ok, entonces por el día de hoy ha terminado nuestra sesión síncrona. Espero que les haya quedado el tema comprensible. Y como les digo, son 15 preguntas que ustedes van a dar contestación. Tienen ustedes fecha para entregar hasta el día 4 de abril a las 23:55. Y obviamente estamos en las últimas semanas de nuestro anterior. Me pueden igual mandar mensaje para habilitarles el envío y obviamente para que puedan obtener una calificación aprobatoria. Bueno, por mi parte